En el otoño de 1886, Jacinta vendía huevos rotos en el mercado mientras el valle se reía de su viudez, hasta que una carta sellada llegó a sus manos con el nombre del apache ciego de los Álamos Negros. Y lo que aquel hombre le ofrecía no era caridad, sino algo que ella ya casi había olvidado: respeto. Era el otoño de 1886 cuando en el Valle de Santa Jacinta comenzaron a decir que la viuda de los huevos rotos ya no tenía remedio. Nadie la llamaba por su nombre completo si podía evitarlo. Para casi todos era solo eso: la viuda que vendía lo que nadie quería comprar. La mujer que llegaba al mercado con una canasta cubierta por un paño desteñido y ofrecía a bajo precio los huevos quebrados, aquellos que las cocineras ricas despreciaban y que las muchachas del pueblo miraban con una mezcla de burla y lástima. Pero su nombre era Jacinta Robles, y si el valle hubiera sido un lugar menos cruel, habría recordado que antes de la viudez, antes del hambre y antes de la humillación, había sido una mujer alegre, de ojos serenos y manos hábiles, casada con un hombre bueno que soñaba con levantar un pequeño gallinero propio junto al arroyo. Todo aquello había quedado atrás 2 años antes, cuando Eusebio Robles cayó enfermo de una pulmonía en pleno invierno y murió en una cama demasiado estrecha, sin médico, sin milagro y sin tiempo siquiera para despedirse como merecía. Desde entonces Jacinta había quedado sola en la vieja casa de adobe que pertenecía a la familia de su difunto esposo, una construcción agrietada en las orillas del pueblo, donde el viento se colaba por debajo de la puerta y las noches parecían más largas que en cualquier otro sitio del valle. No tuvo hijos, y en otro mundo eso habría sido una tristeza íntima, una herida silenciosa. Pero en Santa Jacinta se convirtió en una acusación. Una viuda sin hijos era, para muchas lenguas venenosas, una mujer sin ancla, sin defensa y sin verdadero lugar en la memoria de nadie. Las peores eran sus cuñadas, Ofelia y Ramona Robles, hermanas de Eusebio, dos mujeres endurecidas por la envidia y por esa costumbre mezquina de creer que el dolor ajeno es una oportunidad. Ofelia, la mayor, tenía una voz afilada que parecía hecha para cortar la dignidad de los demás en tiras pequeñas. Ramona, más joven, no hablaba tanto, pero sabía sonreír en el momento exacto en que una crueldad terminaba de hundirse. Desde la muerte de su hermano, ambas habían decidido que Jacinta ocupaba un espacio que no merecía. Le repetían, con palabras distintas, la misma idea miserable: que la casa debía volver a la sangre de los Robles, que una viuda sin hijos no tenía derecho a aferrarse a nada, que bastante favor le hacían permitiéndole seguir allí mientras pagara las pequeñas deudas que Eusebio había dejado. Jacinta pagaba como podía, criaba unas cuantas gallinas flacas en el patio trasero, recogía los huevos antes del amanecer y separaba los buenos de los quebrados. Los enteros los vendía al almacén de doña Bernarda, que siempre encontraba un motivo para rebajarle el precio. Los rotos, los que tenían apenas una fisura o una cáscara vencida por el camino, los llevaba al mercado envueltos con cuidado, suplicando en silencio que al menos alguna mujer pobre se los comprara para hacer tortillas o pan. No era una vida, era una resistencia. Y aún así, cada moneda que entraba en su delantal iba destinada a lo mismo: harina, sal, leña y el pago atrasado que Ofelia le recordaba cada semana con el entusiasmo de quien espera ver caer una pared. Aquella mañana, como casi todas, Jacinta había salido antes de que el sol tocara los techos del pueblo. Llevaba la canasta apoyada sobre la cadera y un rebozo marrón sobre la cabeza. El aire olía a tierra seca y a humo de fogones recién encendidos. En la plaza, los comerciantes acomodaban sus puestos con la lentitud cansada de la costumbre. Los hombres del maíz hablaban de lluvias que no llegaban. Las vendedoras de quesos se santiguaban al ver pasar al nuevo comisario. Y Jacinta, como siempre, eligió un rincón discreto cerca del puesto de cebollas, donde el sol tardaba un poco más en volverse insoportable. Huevos quebrados, pero frescos, dijo con voz suave, sin mirar demasiado a nadie. Sirven igual para el guiso, para el pan, para el desayuno. Una muchacha se acercó, levantó el paño, vio las grietas y torció la boca. Ni regalados, murmuró, lo bastante alto para que otras oyeran. No fue la única. Dos mujeres se rieron al pasar.
Un niño señaló la canasta y preguntó si también vendían las cosas rotas de la viuda por dentro. La madre no lo corrigió, solo lo arrastró consigo con esa prisa hipócrita de quien no quiere parecer mala después de haberlo sido. Jacinta no respondió. Hacía mucho que había aprendido que en ciertos lugares defenderse solo alimentaba la crueldad. Bajó la vista, acomodó mejor el paño y siguió esperando. Por primera vez en muchos meses, sin embargo, sintió el cansancio no en los huesos, sino en el alma. Algo dentro de ella comenzaba a rendirse. No era hambre, no era frío, era peor. Era esa sensación de estar desapareciendo a plena luz del día sin que nadie lo notara. Cerca del mediodía apareció Ofelia. No llegó sola. Nunca lo hacía cuando había oportunidad de humillar. Venía con Ramona y con dos vecinas que fingían casualidad, aunque todas en el pueblo conocían aquel tipo de paseos. Ofelia se detuvo frente a la canasta, observó los huevos rajados y soltó una risa breve. «Mírala nada más», dijo. «La mujer de mi hermano terminó vendiendo desperdicios. Eusebio se moriría otra vez si la viera». Ramona ladeó la cabeza con dulzura falsa. «No seas dura, Ofelia. Al menos trabaja. Aunque bueno, tampoco le queda otra. Cuando una no supo darle hijos a un hombre, por lo menos debería saber conservarle la casa». Las vecinas rieron con esa risa corta y cobarde que tanto daño hace porque se esconde detrás de la costumbre. Jacinta apretó los dedos contra la falda, sintió la sangre subirle al rostro, pero no de vergüenza, sino de impotencia. «Ya les dije que pagaré lo que falta», respondió apenas. Ofelia se inclinó hacia ella. «¿Con esto? ¿Con cáscaras rotas? No te alcanza ni para el maíz, Jacinta. Escúchame bien, tienes hasta finales de mes. Después Ramona y yo vamos a reclamar lo que es de la familia, y si no te has ido por tu cuenta, te sacaremos con ayuda del comisario». Aquellas palabras quedaron flotando entre los puestos como un mal presagio. Jacinta supo que no era amenaza vacía. Ofelia llevaba semanas insinuándolo, pero aquel día había algo definitivo en su tono. El valle entero parecía haberlo oído, y nadie dijo nada. Cuando por fin se marcharon, Jacinta vendió apenas 4 huevos. Guardó las monedas en el bolsillo interior del delantal y emprendió el regreso con pasos lentos. El camino a su casa bordeaba un arroyo pobre y luego subía por una vereda donde crecían mezquites torcidos y hierbas secas. Allí, lejos del murmullo del mercado, pudo permitirse lo que en la plaza no se había dejado hacer. Se detuvo junto a una cerca vieja y lloró, no con ruido, no con desahogo. Lloró como lloran las mujeres que llevan demasiado tiempo conteniéndose, en silencio, con los hombros apenas temblando y la boca apretada para que el mundo no se lleve también ese último resto de dignidad. Fue entonces cuando escuchó el trote de un caballo. Se secó el rostro con rapidez y dio un paso atrás. Por el camino venía don Laureano Vélez, el escribiente del valle, un hombre seco, de bigote ralo y modales ceremoniosos, montado en una mula gris. No era alguien que soliera visitar aquella parte del pueblo sin motivo. Al verla, tiró suavemente de las riendas. «Doña Jacinta Robles». Ella asintió desconfiada. Don Laureano rebuscó en su chaqueta y sacó un sobre doblado, sellado con cera oscura. «Traigo un recado para usted. Me pidieron que se lo entregara en mano y que esperara respuesta antes del anochecer». Jacinta miró el sobre como si fuera un objeto venido de otro mundo. Nadie le escribía, nadie tenía por qué hacerlo. Tomó el papel con dedos inseguros. En el frente, con una letra firme y extrañamente elegante, estaba escrito su nombre. «¿De parte de quién?», preguntó. Don Laureano carraspeó. «Del rancho de los Álamos Negros. De parte de Matías Cruz». Jacinta levantó la vista de golpe. Aquel nombre no le era desconocido. En el valle todos habían oído hablar alguna vez del apache ciego de los Álamos Negros, un hombre apartado, dueño de un rancho grande en la zona alta, donde la tierra seguía siendo fértil incluso en los años malos. Algunos decían que había perdido la vista en una emboscada, otros que nació condenado por una vieja deuda de sangre. Se hablaba de él con la mezcla habitual de miedo, ignorancia y fascinación que el pueblo reservaba para lo que no entendía. Lo cierto era que casi nadie lo había visto de cerca.
Vivía lejos, comerciaba por intermediarios y rara vez bajaba al mercado. Pero todos sabían su nombre. Jacinta sintió que el pulso se le alteraba. «Debe haber un error», murmuró. «No lo hay», repuso don Laureano. «Léalo, yo espero». Con manos todavía temblorosas, Jacinta rompió el sello, y aunque aún no lo sabía, antes de que el sol se ocultara detrás de los cerros, aquella carta iba a abrir la primera puerta verdadera que la vida le ofrecía en muchos años. La carta olía levemente a humo de mezquite y a cuero guardado. Jacinta la desdobló con cuidado, temiendo casi que aquellas palabras desaparecieran si respiraba demasiado fuerte. La letra era firme, recta, sin adornos inútiles. No parecía escrita por un hombre acostumbrado a impresionar, sino por alguien que solo decía lo necesario. «Señora Jacinta Robles, no nos conocemos. Mi nombre es Matías Cruz y vivo en el rancho de los Álamos Negros, a 2 leguas del valle. Sé quién es usted porque en los pueblos siempre se sabe más de la cuenta, y también porque una persona de confianza me habló de su situación con respeto, no con lástima. No le escribiría si no tuviera un motivo serio. Necesito a alguien que sepa cuidar una casa, ordenar un hogar y tratar con paciencia a 2 niñas que han crecido demasiado cerca del silencio. No busco sirvienta, no busco caridad, busco un acuerdo digno. Si usted acepta venir por un mes, tendrá techo, comida y pago justo. Si al terminar ese tiempo desea irse, nadie se lo impedirá y se llevará lo que se le haya pagado. Si decide quedarse, los términos podrán hablarse entonces. No prometo comodidades, prometo respeto. Si quiere escuchar la propuesta de mi propia voz, envíe respuesta con el portador antes del anochecer y mañana al amanecer irá una carreta por usted. Matías Cruz. Jacinta leyó una vez, luego otra, y una tercera más despacio, como si la frase más increíble de todas necesitara comprobarse varias veces para volverse real. No prometo comodidades, prometo respeto. Algo dentro de ella se estremeció. No era una declaración de amor, no era una salvación milagrosa, ni siquiera era una garantía. Pero en un mundo donde llevaba años siendo tratada como carga, como estorbo o como sobra, aquella promesa sencilla tenía el peso de una puerta abriéndose en mitad de una pared. Don Laureano seguía sobre la mula, observándola con prudencia. «¿Y bien?», preguntó al cabo de un momento. «¿Quiere responder?». Jacinta dobló la carta con manos lentas. Su primera reacción no fue esperanza, sino miedo. Un miedo viejo, razonable, aprendido a fuerza de golpes invisibles. ¿Y si era una trampa? ¿Y si aquel hombre, del que todos hablaban como de una sombra, resultaba ser peor que el valle? ¿Y si cambiar la humillación conocida por un peligro desconocido era simplemente otra forma de perderlo todo? Pero luego pensó en Ofelia, pensó en Ramona, pensó en finales de mes, pensó en la casa fría que pronto dejaría de ser suya y en los huevos quebrados que ya nadie quería comprarle. Pensó, sobre todo, en la manera en que aquella carta la había nombrado. Señora Jacinta Robles, no viuda, no carga, no pobrecita. Señora, necesito un momento, dijo. Don Laureano asintió. Lo esperaré junto al sauce del camino. Jacinta echó a andar hacia su casa con la carta apretada contra el pecho. El cielo comenzaba a dorarse sobre los tejados bajos del valle y el viento movía las ramas secas con un rumor que parecía de advertencia. Entró al patio trasero, dejó la canasta sobre una piedra y se sentó en el escalón de la puerta. Durante un largo rato no hizo otra cosa que mirar la tierra. La casa estaba igual que siempre, las paredes gastadas, el techo remendado, el cántaro medio vacío, el comal ennegrecido. Pero por primera vez la vio como se mira algo que quizás ya pertenece al pasado. No sintió alivio, tampoco apego, sintió cansancio, un cansancio tan antiguo que parecía haber vivido con ella desde siempre. Entonces escuchó pasos al otro lado de la cerca. Era doña Tomasa Merino, la vecina más cercana, una mujer baja y ancha, de rostro severo, que no se metía en la vida de nadie más de lo necesario, pero a veces dejaba una cebolla o un poco de manteca junto a la puerta cuando fingía que le sobraban. No era cariñosa, era decente.
Y en el valle eso ya era mucho. Te vi volver temprano del mercado, dijo sin preámbulos. ¿Vendiste algo? Casi nada. Doña Tomasa entrecerró los ojos al notar el papel entre sus dedos. ¿Qué es eso? Jacinta vaciló. Luego, quizá porque necesitaba oír en otra voz lo que todavía no se atrevía a pensar, le mostró la carta. La vecina la leyó despacio, moviendo apenas los labios. Cuando terminó, no habló enseguida. Matías Cruz, murmuró al fin. Así que de él viene. ¿Lo conoce? Conocerlo no. Lo he visto una vez, de lejos, hace 2 años, cuando bajó por medicinas para una de las niñas, y he oído cosas, como todos. Jacinta la miró con ansiedad contenida. ¿Cosas malas? Doña Tomasa se encogió de hombros. He oído que es seco, que no le gusta recibir visitas, que desde que perdió la vista casi no sale del rancho. También he oído que paga a tiempo, que jamás ha levantado la mano a nadie, y que las 2 niñas son calladas como si hubieran aprendido a no pedir. En este valle, hija, cuando de un hombre no pueden decir borracho, jugador o golpeador, entonces inventan misterio. Aquellas palabras hicieron en Jacinta un efecto extraño. No la tranquilizaron del todo, pero sí apartaron un poco la niebla. ¿Y usted qué haría?, preguntó en voz baja. Doña Tomasa la observó con la franqueza dura de las mujeres que han sobrevivido demasiado para mentir por cortesía. Yo haría las cuentas. Aquí te van a echar antes de que acabe el mes. Eso ya lo sabemos. Si te quedas, Ofelia te va a sacar hasta las ollas y Ramona va a santiguarse mientras lo hace. Si te vas al rancho y sale mal, al menos habrás salido por tus propios pies. Y si sale bien, la mujer dejó la frase en el aire. Bueno, a veces la vida no manda lo que una soñó, manda apenas una rendija, y hay que meterse por ahí antes de que se cierre. Jacinta bajó la mirada. Aquello era exactamente lo que sentía, aunque todavía no se atreviera a nombrarlo. No era una salvación gloriosa, era una rendija. Tengo miedo, confesó. Doña Tomasa resopló con una especie de ternura áspera. Claro que tienes miedo, solo las tontas no lo tienen. Pero una cosa es el miedo y otra dejar que te entierren viva las hermanas de tu difunto. Se hizo un silencio corto. Después la vecina añadió, si decides ir, esta noche duermo aquí contigo. No me gusta la idea de que Ofelia se entere antes de tiempo y venga a hacerte escándalo. Jacinta sintió que la garganta se le apretaba. Gracias, no me des las gracias todavía. Decide primero. Cuando doña Tomasa se marchó a buscar un chal y a cerrar su gallinero, Jacinta entró en la casa. Encendió una lámpara pequeña y volvió a leer la carta junto a la mesa. Esta vez se detuvo en detalles que antes el temblor no le había dejado ver. 2 niñas que han crecido demasiado cerca del silencio. ¿Qué clase de hombre escribía así? ¿Qué clase de dolor había en esa casa para que lo nombrara de ese modo? Y más inquietante todavía, ¿por qué pensaba que ella podía servir allí? Miró sus manos. Agrietadas, delgadas, honradas. Habían limpiado, cocido, cocinado, curado gallinas enfermas, sostenido la frente ardiente de Eusebio en sus últimos días. Eran manos cansadas, sí, pero todavía sabían cuidar. Tal vez eso era todo lo que aquel hombre necesitaba. Alguien que supiera cuidar sin hacer ruido. La decisión llegó no como un impulso, sino como una rendición lúcida. Buscó papel viejo en el cajón, afiló el trocito de carbón que usaba para las cuentas y escribió con letra temblorosa: Señor Matías Cruz, he recibido su carta. Acepto ir mañana para escuchar su propuesta y trabajar el mes que usted indica si al llegar todo es tal como lo ha escrito. Jacinta Robles lo leyó 2 veces. Era poco, pero bastaba. Cuando volvió al camino, el cielo ya estaba teñido de violeta. Don Laureano seguía esperando bajo el sauce, paciente como si transportara asuntos más grandes que los suyos todos los días. Aquí está mi respuesta, dijo ella, entregándole el papel. El escribiente la guardó sin leer. La carreta llegará al amanecer, respondió. Lleve solo lo necesario. El camino a los Álamos Negros no es corto. Jacinta asintió. Señor Laureano. Sí,
¿Es cierto que don Matías es ciego? El hombre la observó un instante antes de responder. Sí, pero no se equivoque por eso. Hay personas que ven menos con los ojos abiertos que ese hombre en la oscuridad. Y se marchó. Aquella noche fue la más larga que Jacinta había vivido desde la muerte de Eusebio. Doña Tomasa llegó con una manta, un cuchillo pequeño por si acaso, y un guiso recalentado que insistió en dejar sobre el fogón. Después ayudó a Jacinta a escoger qué llevar. La tarea fue rápida y dolorosa a la vez, porque no había mucho de dónde elegir. 2 vestidos, un rebozo bueno, la peineta de carey que había sido de su madre, la manta de lana que Eusebio usó el último invierno, un misal pequeño, aguja, hilo, un par de platos de barro envueltos en tela, nada más. Parece mentira que toda una vida quepa en un atado, murmuró doña Tomasa. Jacinta no respondió. Estaba demasiado ocupada doblando con cuidado la camisa de su difunto esposo, la única que conservaba sin haberla vendido o remendado hasta el olvido. Dudó un momento, pero al final la dejó dentro del baúl pequeño. No sabía por qué la llevaba. Tal vez porque irse del valle sin una sola prueba de haber amado y sido amada le parecía una segunda viudez. No durmieron casi nada. Afuera, los perros ladraron 2 veces hacia medianoche. En algún momento pasó un grupo de hombres cantando borrachos por el camino bajo. El viento golpeó la puerta mal cerrada y trajo olor a tierra fría. Doña Tomasa roncó un poco antes del amanecer, sentada contra la pared. Jacinta, en cambio, permaneció despierta, mirando las vigas del techo y preguntándose cuántas veces una vida puede empezar de nuevo sin romperse del todo. Antes de que clareara, se levantó y salió al patio. Las gallinas todavía dormían. El cielo era una franja gris detrás de los mezquites. Jacinta caminó despacio hasta el rincón donde Eusebio había querido levantar un gallinero mayor. Solo alcanzó a clavar 4 postes antes de enfermar. Ella apoyó la mano en la madera reseca y cerró los ojos. «Perdóname», susurró. «No sé si hago bien, pero ya no puedo quedarme». No esperaba respuesta, por supuesto, y sin embargo en el silencio helado de aquella hora sintió una paz breve, apenas un roce, como si el pasado no la estuviera reteniendo, sino empujando con suavidad hacia adelante. El ruido de ruedas llegó poco después del amanecer. La carreta era más sobria de lo que Jacinta había imaginado. Madera fuerte, un par de mulas oscuras, mantas limpias en la parte trasera. La conducía un hombre de unos 50 años, ancho de espalda, con barba entrecana y ojos tranquilos. Saltó al suelo apenas la vio. «Doña Jacinta, soy Bruno, trabajo en los Álamos Negros, vengo por usted». No sonreía mucho, pero su voz tenía una calma sencilla que alivió un poco el temblor en el pecho de Jacinta. Doña Tomasa salió detrás con el baúl pequeño. «¿Usted la lleva sola?», preguntó desconfiada. «Sí, señora, y la devuelvo si ella así lo quiere», respondió Bruno con naturalidad. Esa fue la orden. Era una frase pequeña, pero volvió a tocar en Jacinta la misma cuerda que la carta había tocado el día anterior. «La devuelvo si ella así lo quiere». Cargaron el baúl. Jacinta dio una última mirada a la casa. No hubo despedida solemne. Nadie salió a verla partir. Ofelia y Ramona, si ya lo sabían, eligieron no mostrarse. Tal vez pensaban que volvería humillada. Tal vez preferían reservar sus burlas para más tarde. Pero lo que ninguna de las dos imaginó fue que aquella mujer que subía a una carreta con 2 vestidos y una manta vieja no se marchaba derrotada, sino con la última reserva de dignidad que le quedaba intacta. Doña Tomasa le apretó las manos antes de que subiera. «Si no te gusta, te vuelves, ¿me oíste?». «Sí, y si resulta ser un buen hombre, no te asustes por eso tampoco. A veces una se acostumbra tanto a lo malo que hasta lo decente le parece sospechoso». Jacinta soltó una risa breve, casi incrédula. Después abrazó a la vecina con torpeza. No eran mujeres de abrazos, pero aquella mañana ninguna de las dos fingió que no lo necesitaba. La carreta echó a andar. El valle fue quedando atrás. Las casas bajas, el campanario, el mercado donde tantas veces había bajado la cabeza, la vereda del arroyo, la cerca donde lloró el día anterior. Jacinta no miró hacia atrás mucho tiempo.
Algo dentro de ella sabía que si lo hacía demasiado, el miedo podría pedirle que regresara antes de haber visto siquiera el camino nuevo. Bruno habló poco durante la primera hora. Señaló un atajo, preguntó si iba cómoda, le ofreció agua. Jacinta, agradecida por aquel silencio sin hostilidad, se permitió observar el paisaje. A medida que se alejaban del pueblo, la tierra cambiaba, había menos polvo y más sombra. El camino subía entre álamos oscuros, peñascos rojizos y tramos donde el aire parecía más limpio. No era un lugar alegre, pero sí firme. Un lugar que no necesitaba adornarse para imponer respeto. Al fin, después de un largo trecho, Bruno carraspeó: «No se asuste si al llegar las niñas no hablan mucho». Jacinta volvió la cabeza. «Son muy pequeñas. La mayor tiene 10, la menor 7. Desde que murió su madre se quedaron medio metidas para adentro. Don Matías hace lo que puede, pero un hombre solo», dejó la frase inconclusa. «Murió hace mucho. 3 años». Jacinta guardó silencio. Ya no era solo curiosidad. Empezaba a sentir la forma de la herida hacia la que se dirigía. Un hombre ciego, 2 niñas calladas, una casa donde la madre faltaba desde hacía 3 años. Y ahora ella, una viuda del mercado, iba hacia allí por un mes que quizá cambiara algo o quizá no cambiara nada. Bruno añadió, como si leyera el temblor que ella trataba de ocultar: «No es mal hombre, doña Jacinta. Solo aprendió a vivir con demasiado dolor sin pedir ayuda, y eso vuelve duros hasta a los buenos». La carreta dobló entonces por un sendero estrecho entre álamos negros, y justo cuando Jacinta apretó la manta sobre sus rodillas para darse valor, vio a lo lejos el techo amplio del rancho y sintió, con una certeza que le estremeció el alma, que estaba a punto de cruzar no solo un portón, sino el umbral de una vida que nadie en el valle habría sabido imaginar para ella. El rancho de los Álamos Negros apareció entre los troncos oscuros con una sobriedad que impresionaba más que cualquier grandeza. No era ostentoso, era sólido. La casa principal, de piedra y madera envejecida, se alzaba sobre una pequeña loma protegida por una galería ancha y un techo bien cuidado. Más allá se extendían los corrales, un granero, un gallinero mucho más grande que cualquiera que Jacinta hubiera visto en el valle, y, hacia el fondo, una franja de huerto verde que parecía una pequeña obstinación contra la aridez de la región. Había orden en todo, un orden silencioso, sin adornos, como si cada cosa estuviera en su sitio, porque alguien necesitaba que el mundo, al menos allí, no se deshiciera. Bruno detuvo la carreta frente al pórtico. «Ya llegamos». Jacinta bajó despacio, con las piernas entumecidas por el viaje y el corazón golpeándole el pecho con una fuerza que casi dolía. El aire olía a leña recién cortada, a tierra húmeda y a algo más tenue, tal vez lavanda seca. No tuvo mucho tiempo de mirar. La puerta principal se abrió antes de que Bruno llamara. La primera en salir fue una niña. Debía de tener unos 7 años, quizá un poco menos. Era delgada, morena clara, con 2 trenzas mal hechas y un vestido color mostaza remendado con esmero. Se quedó en el umbral con la quietud desconcertante de los niños que han aprendido a observar antes de acercarse. Sus ojos, grandes y oscuros, se clavaron en Jacinta con una mezcla de curiosidad y cautela. Detrás de ella apareció otra niña, más alta, más seria, con el mismo cabello negro, pero recogido en una sola trenza gruesa sobre el hombro. Tenía el mentón levantado y la expresión tensa de quien ya se siente responsable de algo demasiado grande para su edad. Ninguna de las dos habló. Un instante después, desde el interior de la casa, se oyó una voz masculina. «Bruno, ¿ya llegaron?» La voz era grave, pausada, con una firmeza tranquila que llenó el pórtico sin necesidad de elevarse. Entonces apareció él. Matías Cruz avanzó hasta la puerta con una mano rozando apenas el marco, no por inseguridad, sino con la costumbre sobria de quien conoce cada centímetro de su casa. Era un hombre alto, ancho de hombros, de unos 40 años quizá, aunque el dolor suele poner sombras donde todavía no toca la edad. Llevaba el cabello oscuro,
algo largo, sujeto atrás con una tira de cuero. Su rostro era severo, no por dureza, sino por esa clase de cansancio que se instala cuando uno ha pasado demasiado tiempo sosteniéndose sin ayuda. Tenía barba corta, bien cuidada, y una cicatriz fina que le cruzaba la sien izquierda hasta perderse cerca del cabello, pero fueron sus ojos los que detuvieron a Jacinta. No estaban vacíos, tampoco perdidos. Tenían ese tono gris oscuro que a cierta luz parecía casi azul, pero miraban más allá de las cosas visibles, como si el mundo se hubiera retirado de ellos sin borrar del todo la costumbre de enfrentarlo. No había en su expresión ni vergüenza ni necesidad de ocultamiento, solo una dignidad silenciosa, acaso demasiado acostumbrada a no pedir nada. Matías se detuvo a pocos pasos de ella. «Doña Jacinta Robles», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Gracias por venir». Jacinta sintió un desconcierto tan hondo que por un segundo olvidó responder. Aquel hombre, del que el valle hablaba como de una figura temible, no tenía nada de monstruoso. No era amable en el sentido fácil de la palabra, pero tampoco había en él rastro de desprecio ni esa suficiencia que tantos hombres usaban para hablar con una mujer sola. Era otra cosa, una contención, una especie de respeto tan exacto que dolía un poco recibirlo después de años sin conocerlo. «Gracias a usted por escribirme», alcanzó a decir. Matías asintió como si la respuesta bastara. «Bruno, lleva el baúl al cuarto del fondo». Luego, volviendo apenas el rostro hacia las niñas, añadió: «Paloma, Inés, saluden». La menor, la de las dos trenzas, bajó la vista. La mayor habló primero. «Buenas tardes». Su voz era clara, pero demasiado seria para una niña de 10 años. La pequeña murmuró el saludo apenas un segundo después, sin dejar de mirar las manos de Jacinta, como si en ellas se escondiera la respuesta a una pregunta que todavía no se atrevía a formular. «Buenas tardes», respondió Jacinta con suavidad. Hubo un silencio breve, no del todo incómodo, pero sí cargado de tanteo. Fue Matías quien lo rompió. «Pasen adentro. El viaje ha debido ser largo». La casa estaba fresca y en penumbra, protegida del sol por gruesas cortinas de manta. Jacinta percibió enseguida la limpieza, el olor a jabón de sosa y a pan guardado, el crujido de la madera bien barrida. No era una casa femenina en el sentido convencional. Faltaban ciertos detalles, esa calidez menuda que suele dejar una mujer en los rincones. Pero tampoco estaba descuidada. Más bien parecía un hogar sostenido con esfuerzo, como si todo allí hubiera sido organizado para no caerse a pedazos mientras la ausencia seguía ocupando el centro. Matías la condujo hasta la mesa grande del comedor. «Siéntese, por favor». Ella obedeció. Paloma e Inés permanecieron de pie, una a cada lado del aparador, como pequeñas guardianas del silencio. Matías tomó la silla frente a Jacinta y apoyó ambas manos sobre la mesa. No buscó su rostro, pero tampoco dio la impresión de evitarlo. Más bien parecía escucharla entera. Antes de hablar del trabajo, dijo: «Quiero que sepa que si algo de lo que vea o escuche aquí no le parece justo, puede decirlo, y si decide irse hoy mismo, Bruno la llevará de vuelta sin preguntas». Jacinta lo miró con atención. «No estoy acostumbrada a que me den esa opción». Una sombra breve, casi imperceptible, cruzó el rostro de Matías. «Eso imaginé». No hubo lástima en el tono, solo una constatación sobria, y eso volvió a desconcertarla. «Le escribí lo esencial», continuó él, «pero es mejor hablar de frente. Mi esposa murió hace 3 años. Desde entonces la casa ha seguido andando porque Bruno se ocupa de afuera, una mujer del arroyo viene 2 veces por semana a lavar lo más pesado y yo hago lo que puedo. Pero lo cierto es que eso ya no alcanza. Las niñas necesitan más de lo que yo puedo darles solo». Inés bajó un poco la cabeza al oír aquello. Paloma, en cambio, alzó apenas el mentón, como si se negara a dejar ver cualquier emoción. Matías siguió: «No busco reemplazar a su madre. Eso sería injusto para ellas y para usted. Tampoco busco una criada sin voz. Necesito una presencia firme en la casa,
Alguien que ordene, cocine, vigile lo que haga falta y, si el tiempo lo permite, devuelva un poco de calma a este lugar. Usted trabajaría un mes, tendría cuarto propio, comida, un pago de 8 pesos al mes y plena libertad para marcharse al final si así lo desea. 8 pesos. Jacinta sintió un ligero vértigo. Era más de lo que conseguía reunir en varios meses vendiendo huevos y remendando ropa ajena. Es mucho, murmuró sin pensar. Matías negó apenas con la cabeza. Es lo justo. Qué extraña podía sonar la justicia en labios de un desconocido. ¿Y por qué yo?, preguntó entonces, porque aquella duda seguía clavada en ella desde la carta. Hay mujeres en el valle con más experiencia, con familia, con mejor nombre que el mío. Paloma levantó los ojos de golpe, como si aquella frase le hubiera dolido sin entender bien por qué. Matías tardó un instante en responder. Porque pregunté por mujeres trabajadoras y casi todas las respuestas venían llenas de chisme. La única vez que oí su nombre sin veneno fue en boca de doña Tomasa Merino, que vino hace un mes a vendernos quesos. Dijo que usted sabía sostener una casa, aun cuando la casa ya no tuviera fuerzas para sostenerla usted. Eso me bastó. Jacinta se quedó inmóvil. Doña Tomasa, así que había sido ella. Sintió una gratitud inesperada, casi punzante. No sabía que me tenía en tal estima, dijo bajito. No habló con ternura, repuso Matías. Habló con respeto. A mi juicio, vale más. Aquellas palabras parecieron alterar algo mínimo en el aire. Inés dio un paso pequeñísimo hacia adelante. Paloma dejó de mirar el suelo. Y Jacinta, sin quererlo, sintió que el nudo que traía en el pecho desde el amanecer aflojaba apenas. Fue entonces cuando la menor habló por primera vez, sin que se lo pidieran. ¿Usted hace pan? La pregunta salió tan de pronto, con una mezcla tan inocente de necesidad y desconfianza, que Jacinta no pudo evitar una sonrisa. Sí, cuando hay harina suficiente, sí. Inés miró a su hermana mayor, como si aquella respuesta confirmara algo importante. Paloma frunció apenas el ceño, pero no la corrigió. El de Bruno sale duro, dijo la pequeña en voz muy baja. Bruno, que justo entraba con el baúl en ese momento, soltó un resoplido ofendido, pues se lo comen igual. Por primera vez, una sombra de risa cruzó el ambiente. No fue una carcajada, apenas un alivio breve, pero bastó para que la casa pareciera menos tensa. Matías se volvió un poco hacia el sonido. Gracias, Bruno. Puedes dejar el baúl en el cuarto y luego revisar las mulas. Sí, patrón. Cuando el hombre salió, Jacinta notó que Paloma observaba a su padre con una atención constante, casi adulta, como si midiera cada gesto suyo para adelantarse a cualquier necesidad. Aquello le apretó el corazón. Ninguna niña de 10 años debería vivir así, pendiente de sostener lo que los mayores ya no alcanzan a sostener solos. Matías volvió a hablar. El cuarto de usted está al fondo del pasillo, junto a la ventana del huerto. Si decide quedarse, esta tarde puede descansar y mañana empezamos a ver cómo acomodarnos. Si prefiere irse, lo entenderé. Jacinta guardó silencio unos segundos. Miró la mesa limpia, las manos quietas de Matías, los ojos atentos de las niñas. Pensó en su casa del valle, en Ofelia, en Ramona, en la amenaza del comisario, en la canasta de huevos rotos. Pensó también en algo más difícil de admitir, que por primera vez en mucho tiempo no sentía que la estuvieran tolerando, sino invitando. Me quedaré el mes, dijo al fin. No hubo grandes reacciones, y tal vez por eso el momento resultó más verdadero. Matías solo inclinó la cabeza. Bien, entonces sea bienvenida, doña Jacinta. Paloma no sonrió, pero sus hombros parecieron bajar un poco. Inés dio 2 pasos más y se atrevió a preguntar, ¿hoy no más va a dormir aquí o ya se queda de verdad? La crudeza infantil de la pregunta dejó al descubierto lo que nadie había dicho, que aquella casa ya había conocido partidas, ausencias, promesas que se rompen. Jacinta miró a la pequeña con ternura contenida. Hoy me quedo de verdad, el mes entero al menos. La niña asintió, aunque sus ojos siguieron cautelosos, como si un mes fuera todavía una medida demasiado frágil para confiar. Paloma habló entonces, con la seriedad intacta.
Papá dice que no debemos molestar. Y papá tiene razón en muchas cosas, respondió Jacinta con suavidad. Pero yo no me siento molestada si una niña me habla. Algo cambió en el rostro de la mayor. No fue confianza todavía, pero sí una grieta en la rigidez. Matías se puso de pie. Paloma, enséñale el cuarto a doña Jacinta. Inés, ve por agua fresca. Las niñas obedecieron de inmediato. El cuarto estaba al final del pasillo, pequeño pero luminoso, con una cama angosta, una cómoda de madera y una silla junto a la ventana. Desde allí se veía el huerto y una hilera de álamos moviéndose con el viento. El baúl ya estaba junto a la pared. Paloma se detuvo en la puerta, sin entrar del todo. La cobija de encima es más caliente, dijo. En la noche corre aire. Gracias. La niña vaciló. Luego añadió, si oye llorar a Inés, no se asuste, a veces sueña feo. Jacinta sintió un pinchazo en el pecho. Lo tendré en cuenta. Paloma asintió, ya dispuesta a irse, pero antes de marcharse soltó, casi en un murmullo. No le gusta que la abracen cuando recién despierta, y se fue. Jacinta se quedó sola en el cuarto, con aquella información pequeña y preciosísima entre las manos del alma. Así empezaba la confianza de los niños heridos, no con cariño abierto, sino con instrucciones para no lastimarlos. Se sentó en la cama y miró alrededor. No era su casa, no era todavía nada suyo, y sin embargo, por primera vez en años, el silencio que la rodeaba no se parecía al abandono. Poco después oyó un golpecito tímido en la puerta. Era Inés, con un vaso de agua en ambas manos. Aquí está. Jacinta lo recibió con cuidado. Gracias, Inés. La niña no se fue enseguida. Sus ojos recorrieron el cuarto, luego el baúl, luego el rostro de Jacinta. ¿Usted tiene hijos? La pregunta cayó con una dulzura brutal, como suelen caer las preguntas de los niños. Jacinta sostuvo el vaso un instante antes de responder. No. Inés la miró con esa franqueza desnuda que no pretende herir. Mi papá tampoco quería quedarse solo, y salió antes de que Jacinta pudiera decir nada. La tarde pasó entre pequeñas observaciones y tanteos. Bruno le mostró la despensa, la cocina, el pozo, el sitio donde guardaban la leña. Había más trabajo del que parecía a simple vista, pero también más recursos. Jacinta tomó nota mental de todo. Los frascos mal cerrados, la harina en sacos abiertos, la vajilla mezclada sin orden, la ropa de las niñas apilada sin clasificar. Nada grave, solo señales de una casa que había sobrevivido, pero no descansado. Preparó la cena con lo que encontró: frijoles recalentados con cebolla, tortillas nuevas y un poco de calabaza salteada. No era gran cosa, pero el simple hecho de ver una mesa servida con cierto cuidado pareció alterar el aire de la casa. Matías llegó al comedor guiándose por la memoria y por el sonido de las sillas. Se detuvo al percibir el olor. Huele distinto. Espero que para bien, dijo Jacinta. Y entonces, por primera vez, él sonrió. No fue una sonrisa amplia, apenas una curva cansada, breve, casi olvidada en el rostro de un hombre que no debía usarla mucho. Pero bastó para cambiarle la expresión entera. Lo volvió menos severo, más humano, más peligrosamente humano para un corazón herido como el de Jacinta, que no estaba buscando nada, y sin embargo sintió algo moverse en su interior. Para bien, respondió él. Cenaron casi en silencio, pero no fue un silencio hostil. Inés comió 2 tortillas enteras. Paloma pidió más calabaza sin alzar mucho la voz. Bruno elogió los frijoles con una gratitud torpe. Y Matías, después de probar el primer bocado, dijo simplemente: gracias. Nadie en aquella mesa parecía acostumbrado a la presencia nueva, pero tampoco la rechazaban. Era como si la casa entera estuviera conteniendo el aliento, preguntándose si aquella mujer del valle traía consigo algo capaz de quedarse. Esa noche, ya en su cuarto, Jacinta desató su baúl con movimientos lentos. Colocó la peineta en la cómoda, dobló sus vestidos, dejó el misal en la mesita. Luego abrió la ventana un poco. El aire de los álamos entró fresco, con olor a tierra húmeda. Entonces lo oyó. No era un llanto abierto.
Era un gemido pequeño, sofocado, que venía del cuarto de las niñas. Jacinta recordó de inmediato la advertencia de Paloma. Esperó un momento, luego otro. El sonido continuó, frágil y desgarrador. Se puso el chal sobre los hombros y salió al pasillo. La puerta del cuarto estaba entornada. Desde dentro se oía la voz baja de Paloma. «No pasa nada, Inés. Ya pasó», pero la voz temblaba. Y Jacinta comprendió, antes de entrar, que la mayor estaba intentando ser fuerte con unas fuerzas que ya no le alcanzaban. Empujó apenas la puerta. A la luz tenue de la lámpara vio a Inés incorporada en la cama, sudorosa, con la respiración rota por el miedo. Paloma estaba a su lado, rígida, acariciándole el brazo con una torpeza desesperada. Ambas levantaron la vista al verla. «No vine a asustarlas», dijo Jacinta suavemente desde el umbral. «Solo escuché». Inés se aferró a la manta hasta el cuello. Paloma abrió la boca, quizá para decir que podían solas, pero no lo dijo. Y en ese instante Jacinta entendió algo esencial. Aquella casa no necesitaba una salvadora, necesitaba descanso. Alguien que, aunque fuera por una noche, cargara un poco del miedo que esas niñas llevaban demasiado tiempo sosteniendo sin ayuda. Jacinta avanzó despacio, sin invadir el cuarto de golpe, como se acerca una persona a un animal herido que no sabe todavía si va a ser acariciado o lastimado. La lámpara de aceite, colocada sobre una cajita junto a la cama, dibujaba sombras suaves en las paredes. Inés tenía el cabello pegado a la frente por el sudor y los ojos demasiado abiertos, todavía atrapados a medio camino entre el sueño y el espanto. Paloma, sentada a su lado, sostenía la manta con una mano y con la otra intentaba acariciarle el brazo con una firmeza que no le nacía de la calma, sino del deber. «Solo fue un sueño», dijo la mayor, aunque la voz le tembló al final. Jacinta se detuvo a una distancia prudente. «Lo sé», respondió en voz baja, «pero a veces, aunque una sepa que fue un sueño, el cuerpo tarda en creerlo». Inés la miró con atención. Había miedo en esos ojos. Sí, pero también una pregunta muda. «¿Usted entiende esto? ¿Usted sabe lo que se siente?» Jacinta conocía demasiado bien esa clase de mirada. «¿Puedo acercarme?», preguntó, dirigiéndose a las dos. Paloma vaciló. Fue un segundo apenas, pero suficiente para mostrar que en aquella casa la autoridad había tenido que aprenderse demasiado pronto. Finalmente asintió. Jacinta se sentó en el borde de la cama, sin tocar a la pequeña. No quiso imponer ternura donde todavía no había permiso. Se limitó a acomodar mejor la lámpara y a hablar con esa calma tibia que algunas mujeres desarrollan después de haber tenido que consolarse solas durante demasiado tiempo. «Cuando yo era niña», dijo, «mi madre me enseñó una cosa para las noches malas. Me decía que los sueños feos son como el polvo del camino. Se meten por todas partes, pero no pertenecen a la casa. Hay que dejarlos pasar». Inés tragó saliva. «Yo soñé con mi mamá», susurró, «pero no me veía». La frase cayó en el cuarto con una tristeza tan desnuda que incluso Paloma cerró los ojos un instante, como si le doliera oírla en voz alta. Jacinta sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que se notara. «Eso debe doler mucho», admitió. Inés asintió sin soltar la manta. «A veces la sueño de espaldas, o caminando lejos, o me despierto antes de alcanzarla». Paloma intervino, quizá para proteger a su hermana de haberse expuesto tanto. «Siempre es igual cuando cambia el viento». «No siempre», protestó la pequeña con un hilo de orgullo herido. «Casi siempre», corrigió Paloma. Jacinta observó a la mayor con atención. No hablaba como una niña, hablaba como alguien que lleva años clasificando el dolor para que no se desborde. Y eso le entristeció más de lo que quiso admitir. «¿Y tú?», preguntó con suavidad. «¿También sueñas feo, Paloma?» La niña se tensó de inmediato. «No», era una mentira limpia, rápida, aprendida. Jacinta no la contradijo. «Está bien», dijo solamente. Luego, volviendo a Inés, preguntó, «¿Quieres que me quede aquí un ratito hasta que te vuelva el sueño?» La pequeña no respondió enseguida. Miró a su hermana, luego a Jacinta, y al final hizo un gesto diminuto con la cabeza. Sí, Paloma pareció debatirse por dentro. Parte de ella quería aceptar el alivio,
Otra parte desconfiaba de cualquier descanso que no hubiera sido ganado con vigilancia. Jacinta lo entendió sin juzgarla. «Tú también puedes acostarte», le dijo. «Si pasa algo, te despierto». «No tengo sueño». «No te pregunté eso», repuso Jacinta con una firmeza serena que no buscaba humillarla, sino devolverle un poco de infancia. «Te dije que puedes acostarte». Paloma la miró sorprendida. Tal vez nadie le hablaba así desde hacía mucho, sin dureza, pero sin permitirle seguir cargando un peso que no le correspondía. Después de un momento, se acomodó en su cama sin protestar más. No se relajó del todo. Mantuvo los ojos abiertos, atentos, como si todavía necesitara comprobar que aquella mujer nueva no haría daño, pero ya no estaba sentada en guardia. Y eso, para una primera noche, era mucho. Jacinta comenzó a acariciar apenas la manta de Inés con la yema de los dedos, un movimiento leve, rítmico, casi como si barriera el miedo hacia afuera. Después empezó a tararear. No una canción entera, apenas una melodía antigua, de esas que sobreviven incluso cuando una ha olvidado quién se la enseñó. Era la misma que su madre usaba cuando la lluvia golpeaba fuerte el techo y ella creía que el mundo podía deshacerse durante la noche. La respiración de Inés fue cambiando poco a poco. Primero siguió entrecortada, luego más lenta, luego profunda. Los párpados, todavía brillantes de lágrimas, empezaron a caerle sobre los ojos. Paloma también dejó de tensar la mandíbula, aún despierta, aún vigilante, pero ya no al borde del salto. Al cabo de un rato, una voz masculina sonó en el umbral. «¿Está todo bien?» Era Matías. Miró había hecho ruido al acercarse, pero su presencia llenó de inmediato el cuarto con una mezcla extraña de firmeza y preocupación contenida. Jacinta volvió apenas la cabeza. Él estaba de pie junto a la puerta, una mano apoyada en el marco, el rostro orientado hacia el sonido de la respiración de sus hijas. «Sí», respondió ella, en el mismo tono bajo. «Fue una pesadilla. Ya está pasando». Matías guardó silencio un instante. «Inés», llamó con suavidad. La pequeña abrió apenas los ojos, ya pesados de sueño. «Aquí estoy, papá». Aquellas 3 palabras, dichas con voz todavía húmeda pero tranquila, parecieron aliviar algo muy hondo en el hombre. Jacinta lo percibió en su forma de respirar, en el modo en que los hombros se le aflojaron apenas. «Bien», murmuró él. «Entonces descansa». No entró, no interrumpió, y sin embargo se quedó allí unos segundos más, como si necesitara escuchar con sus propios oídos que el miedo se retiraba de la habitación. Después dio un paso atrás. «Doña Jacinta», dijo antes de marcharse, «gracias». Ella inclinó un poco la cabeza, aunque sabía que él no podía verlo. «No es nada». Matías tardó apenas una fracción de segundo en responder. «No, es mucho», y se fue. Aquellas palabras se quedaron flotando en el cuarto mucho después de que sus pasos se hubieran alejado por el pasillo. Jacinta bajó la vista hacia Inés, ya dormida del todo, y sintió algo extraño en el pecho. No era orgullo, tampoco ternura solamente, era la dolorosa sensación de haber sido útil de una manera limpia, sin humillación, sin deuda torcida, sin que nadie la tratara como si el bien que hacía fuera lo mínimo que se esperaba de ella. Cuando por fin se levantó para salir, Paloma seguía despierta. «Usted no tuvo miedo», susurró la niña. Jacinta se detuvo junto a su cama. «Claro que sí». Paloma frunció un poco el ceño. «No parecía. Las personas grandes a veces aprendemos a no parecerlo», respondió Jacinta. «Pero eso no significa que no lo sintamos». La niña la observó en silencio. Luego preguntó, con esa franqueza brusca que solo tienen los niños cuando algo les importa de verdad, «¿se va a ir al final del mes?» Jacinta sintió el peso de la pregunta. Demasiado pronto para prometer, demasiado cruel para mentir. «No lo sé todavía», contestó con honestidad. «Pero mañana voy a seguir aquí, y pasado mañana también. Eso sí puedo decírtelo». Paloma bajó la mirada hacia la sábana. «Está bien». Jacinta salió del cuarto con el alma más agitada de lo que estaba dispuesta a reconocer.
En el pasillo, Matías seguía despierto. No estaba exactamente esperándola junto a la puerta de su propio cuarto, pero algo en su postura hizo pensar a Jacinta que no se había movido demasiado desde que salió de la habitación de las niñas. La luz tenue de la lámpara del corredor dibujaba en su rostro cansado un relieve severo y noble. Parecía un hombre acostumbrado a escuchar más de lo que decía y a sufrir en silencio para no cargar a otros con lo suyo. Suele pasarle seguido, dijo él, sin rodeos, más cuando recuerda a su madre. Jacinta se acercó un poco, cuidando de no hacer crujir demasiado la madera. ¿Y Paloma? Matías dejó escapar una exhalación breve. Paloma no sueña en voz alta. Ese es el problema. La respuesta le dolió a Jacinta por la verdad que contenía. Está demasiado pendiente de todo. Sí, no debería, lo sé. No hubo defensa en aquel lo sé, solo agotamiento, el agotamiento de quien ha notado durante años una herida y aún así no ha encontrado cómo cerrarla. Jacinta dudó antes de hablar. Pero había algo en la quietud de esa noche, en la manera en que ambos habían quedado del mismo lado del dolor de las niñas, que volvió inútiles ciertas reservas. Usted hace lo que puede, dijo. Matías giró apenas el rostro hacia ella. Eso no siempre alcanza. No, admitió Jacinta. A veces no alcanza, pero se nota cuando alguien al menos lo intenta. Él guardó silencio. Un silencio largo, denso, no incómodo. Luego preguntó, ¿Doña Tomasa le contó cómo perdí la vista? Jacinta se sorprendió. No. ¿Y quiere saberlo? La pregunta no sonó como desafío, sonó como una puerta entreabierta, una de esas que no se abren por curiosidad, sino por necesidad de que alguien vea la herida sin apartar la mirada. Solo si usted quiere contarlo. Matías apoyó la mano sobre la baranda del corredor. Afuera, el viento movía los álamos con un rumor profundo, casi como agua oscura. Fue hace 6 años, dijo, en una crecida del río. Mi esposa Elena estaba embarazada entonces de nuestro tercer hijo. Íbamos en carreta hacia el pueblo porque Inés tenía fiebre y necesitábamos medicinas. El río parecía bajo, pero la corriente venía traicionera desde la sierra. La rueda se atascó. La carreta volcó. Yo alcancé a sacar a las niñas. A Elena no. Jacinta sintió que se le helaban las manos. Matías continuó con la misma voz contenida, como si solo pudiera contar aquello si no dejaba que el dolor subiera demasiado. Me golpeé la cabeza contra una piedra. Perdí la vista unos días después. Los médicos dijeron que el daño estaba hecho por dentro, que tal vez volvería, que tal vez no. No volvió, el corredor quedó en silencio. Jacinta no supo qué decir al principio. Ninguna palabra parecía digna de una pérdida así. Y quizá por eso, cuando habló, eligió la verdad más simple. Lo siento mucho. Matías inclinó apenas la cabeza. Yo también. Era una respuesta extraña y sin embargo profundamente humana, como si siguiera sintiéndolo cada día, no solo por lo que perdió, sino por todo lo que quedó después. La ceguera, la casa a medias, las hijas creciendo alrededor de una ausencia demasiado grande. Paloma vio más de lo que debía aquella noche, añadió él. Cree que no lo sé, pero lo sé. Desde entonces se volvió así, como si tuviera que cuidar a todos antes de que algo más se rompa. Jacinta cerró los dedos sobre el borde del chal. Es una niña valiente. Sí. Pero yo no quería que la valentía le costara la infancia. Aquella frase le atravesó el pecho. Por un instante, Jacinta olvidó que era una recién llegada, que aquello era un trato de un mes, que debía cuidar la distancia. Solo vio a un hombre cansado, herido, intentando sostener un hogar desde la oscuridad y culpándose por no poder salvar del todo a sus hijas del dolor que él mismo no había elegido. Tal vez no pueda devolverles lo que perdieron, dijo despacio, pero todavía puede darles otra cosa. ¿Qué cosa? Descanso, rutina, la posibilidad de no estar siempre esperando que venga lo peor. Matías no respondió enseguida. El viento volvió a mover los árboles. Eso suena sencillo cuando usted lo dice. No lo es, repuso Jacinta, pero tampoco es imposible. Él giró un poco más el rostro hacia ella.
Aunque sus ojos no pudieran verla, Jacinta tuvo la impresión extraña de que la estaba mirando de una manera más honda que muchos hombres con vista entera. Usted habla como alguien que ha sobrevivido a cosas que no cuenta. La observación la dejó quieta. Todos sobrevivimos a algo, respondió al cabo de un momento. Sí, murmuró él, pero no todos conservan esa clase de voz después. Jacinta bajó la mirada. Habría querido restarle importancia, desviar el tema, esconderse otra vez en la modestia aprendida, pero una parte muy pequeña y muy cansada de ella sintió alivio al ser vista así, sin tener que exhibir sus cicatrices una por una. Será mejor que descanse, dijo finalmente. Sí, usted también. Ya se disponía a retirarse cuando Matías añadió con un tono apenas distinto. Doña Jacinta. Sí, no recuerdo la última vez que esta casa sonó tranquila en mitad de la noche. Gracias por eso. Ella quiso responder algo breve, algo prudente, pero lo único que logró decir fue: «Buenas noches, don Matías, buenas noches». Se encerró en su cuarto con el corazón demasiado despierto. No durmió enseguida. Se sentó junto a la ventana y dejó que el aire fresco le enfriara la frente. Podía oír, a través de la casa en calma, los ruidos pequeños del rancho dormido, una mula acomodándose en el establo, la rama de un álamo rozando el techo, el crujido lejano de la madera asentándose en la noche. No eran sonidos de soledad, eran sonidos de vida contenida, de una vida herida, sí, pero todavía en pie. Por primera vez desde que Eusebio murió, Jacinta no se sintió una sobra. A la mañana siguiente se levantó antes del amanecer, por costumbre. Se vistió en silencio, se recogió el cabello y salió a la cocina esperando encontrarla vacía. No lo estaba. Paloma ya estaba allí, de pie sobre un banquito, intentando alcanzar una olla del estante alto. «Te vas a caer», dijo Jacinta antes de pensarlo. La niña dio un pequeño respingo, pero no soltó la olla. «Siempre la bajo yo». «Pues hoy no». Jacinta se acercó, tomó la olla con facilidad y la dejó sobre la mesa. Paloma frunció el ceño, más sorprendida que molesta. «Papá dice que debo aprender». «Y tiene razón», respondió Jacinta. «Pero aprender no es lo mismo que cargar con todo antes de tiempo». La niña no contestó. Miró la olla, luego a Jacinta, luego a la puerta, como si esperara que alguien viniera a darle la razón a una de las dos. Nadie vino. «¿Qué ibas a hacer?», preguntó Jacinta. «Atole, ¿sabes hacerlo?» «Sí». «Entonces yo te ayudo y tú me corriges si me equivoco». Aquello pareció desarmar un poco la resistencia de Paloma. No estaba acostumbrada a que un adulto le hablara así, cediéndole parte de la autoridad sin abandonarla sola con ella. Trabajaron juntas en silencio al principio. La niña molió el maíz ya cocido con movimientos rápidos y seguros. Jacinta encendió el fogón, midió el agua, añadió la canela. Poco después apareció Inés, todavía despeinada, arrastrando una manta detrás de sí como si fuera una cola. «Huele bonito», dijo, con la voz espesa de sueño. «Porque hoy no lo hizo Bruno», respondió Paloma, y en esa frase había ya un principio de alivio, una pequeña broma naciendo donde antes solo había tensión. Inés soltó una risa diminuta. Cuando Matías entró en la cocina guiándose por el olor, se detuvo en seco. «¿Qué sucede aquí?» «Atole de verdad», anunció Inés con una solemnidad encantadora. Y Jacinta, al ver cómo el rostro de él se suavizaba apenas ante aquella declaración, comprendió que en esa casa las primeras victorias no llegarían con grandes gestos, sino con cosas pequeñas. Una noche sin llanto, una olla bajada a tiempo, un desayuno que oliera a hogar en vez de a mera supervivencia. Pero lo que ella todavía no sabía era que esa calma inicial no duraría intacta mucho tiempo, porque mientras el rancho comenzaba a respirar de otra manera, en el valle ya había quienes preguntaban a dónde había ido la viuda de los huevos rotos y por qué un apase ciego habría querido llevarla precisamente a ella. Durante los días que siguieron, la casa de los Álamos Negros empezó a cambiar de un modo tan silencioso que casi nadie dentro de ella se atrevió a nombrarlo. No hubo milagros repentinos,
No hubo risas desbordadas ni heridas cerradas de un solo gesto. Hubo algo más humilde y por eso mismo más verdadero. Hubo orden, hubo pan recién hecho al amanecer, hubo ropa doblada y guardada donde las niñas podían encontrarla sin miedo. Hubo sopa caliente antes de que el hambre se volviera mal humor. Hubo una voz nueva que no mandaba a gritos, pero tampoco dejaba que el dolor siguiera gobernando cada rincón. Jacinta aprendió pronto la música propia del rancho. El paso de Bruno antes del alba, la manera en que Matías contaba los pasos hasta la galería sin equivocarse jamás, el silencio distinto de Paloma cuando estaba triste y cuando solo estaba pensando, el pequeño carraspeo que hacía Inés antes de pedir algo que deseaba mucho. Y mientras aprendía todo aquello, algo dentro de ella también se iba acomodando. Por primera vez en años, sus manos no servían apenas para sobrevivir, servían para sostener. Las niñas comenzaron a acercarse como se acercan los pájaros que han vivido demasiado tiempo espantados. Inés fue la primera. Se pegaba a la cocina con cualquier excusa, quería probar la masa antes de tiempo, hacía preguntas mientras Jacinta barría o cosía, y una tarde, sin anunciarlo, apoyó la cabeza contra su cintura mientras ella removía un guiso. Fue apenas un instante, pero Jacinta sintió el peso de ese gesto como se siente una confianza recién nacida, con ternura y con miedo de romperla. Paloma tardó más. Paloma observaba, medía, desconfiaba de todo alivio demasiado rápido, pero una noche llevó a Jacinta un vestido que tenía el dobladillo suelto y le pidió, sin mirarla de frente, si podía arreglarlo para el domingo. Y cuando Jacinta se lo devolvió remendado con una puntada tan fina que apenas se veía, la niña pasó los dedos por la costura y dijo solo una palabra: gracias. Fue una palabra pequeña, pero en aquella casa sonó como una puerta abriéndose. Matías también cambió, aunque de una forma más contenida. Empezó a quedarse un poco más en la mesa después de cenar. A veces preguntaba qué había hecho Bruno en el corral o si las niñas habían terminado las cuentas. Otras veces se limitaba a escuchar el sonido de las 3 voces femeninas en la cocina, como si ese rumor doméstico le devolviera una parte del mundo que creía perdida. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, comenzó a buscar a Jacinta en los pequeños asuntos del día. ¿Cree usted que la harina alcanzará hasta el martes? ¿Le parece que Paloma sigue tosiendo por las noches? ¿Inés comió bien al mediodía? No eran preguntas grandiosas, pero en cada una de ellas había algo que Jacinta reconocía con una mezcla de pudor y estremecimiento. Confianza. Una tarde, mientras doblaban ropa en la galería, Bruno carraspeó con esa torpeza suya que siempre anunciaba una noticia. Vino gente del valle al camino bajo. Jacinta levantó la cabeza de inmediato. ¿Quiénes? 2 mujeres y un muchacho. No se acercaron al portón, pero preguntaron al arriero de las mulas si era cierto que aquí vivía ahora una viuda del pueblo. Jacinta sintió un frío repentino en el pecho. No necesitaba nombres para adivinar. Bruno confirmó sus sospechas. Una de ellas era su cuñada, la de voz chillona, Ofelia. Durante un segundo el aire pareció espesarse a su alrededor. El pasado no había desaparecido, solo había tardado un poco más en encontrar el camino hasta ella. Matías, que estaba sentado cerca, apoyó despacio la taza sobre la mesa. Dijeron que querían. Chisme, sobre todo, respondió Bruno con desdén, y medir hasta dónde podían llegar sin que yo les cerrara el paso en la cara. Jacinta bajó la vista hacia la ropa que tenía en el regazo. Sus dedos, que un instante antes doblaban una camisa pequeña, se quedaron inmóviles. «Vendrán otra vez», murmuró. Matías giró el rostro hacia ella. ¿Teme que le hagan algo? La pregunta era seria, directa, sin dramatismo inútil. Jacinta tardó en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque le costaba admitir en voz alta cuánto poder seguían teniendo sobre ella ciertas sombras del valle. «Temo que quieran quitarme esto», dijo al fin, y al decir esto no hablaba solo del trabajo, sino de la mesa, del pan, de las niñas, de la paz recién nacida, o ensuciarlo. Hubo un silencio breve.
Después, Matías habló con una calma que no dejaba lugar a dudas. No permitiré ninguna de las dos cosas. Aquellas palabras no fueron dichas con violencia, y sin embargo, Jacinta sintió en ellas una fuerza tan firme que tuvo que apartar un momento la mirada, porque una parte herida de su alma, la parte que llevaba años creyendo que nadie la defendería jamás, no sabía todavía cómo recibir algo así sin temblar. No tardó en llegar la prueba. 2 días después, cerca del mediodía, cuando el sol estaba alto y las niñas repasaban lectura en la cocina, se oyó el galope de un caballo y luego voces en el portón. Bruno salió primero. Jacinta lo siguió hasta la galería. Matías, alertado por el ruido, apareció detrás de ellas con paso sereno, guiándose por la memoria del suelo y por el tono alterado de las voces. En el portón estaban Ofelia y Ramona. No venían solas. Las acompañaba el mismo escribiente que había llevado la primera carta, pero esta vez su expresión era incómoda, casi avergonzada. También había un hombre de la alcaldía con una carpeta bajo el brazo. Jacinta sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Ofelia habló apenas la vio. Mira nada más. La viuda se acomodó mejor de lo que pensábamos. Ramona sonrió con esa dulzura falsa que tanto daño sabía hacer. Venimos por un asunto legal, Jacinta. No pongas esa cara. El hombre de la alcaldía carraspeó. Se ha presentado una reclamación sobre la casa de los Robles y sobre ciertos bienes que, según estas señoras, pertenecen a la familia del difunto Eusebio. También hay dudas sobre si usted abandonó de forma voluntaria sus obligaciones pendientes. Jacinta se quedó helada. Aquello no era solo maldad, era estrategia. Querían dejarla como una mujer deudora y sin honra para obligarla a regresar o, al menos, arrastrar su nombre por el barro. Antes de que pudiera hablar, Matías dio un paso al frente. ¿Quién habla?, preguntó. El funcionario, sorprendido por la firmeza de esa voz ciega, respondió con rapidez. Ismael Peralta, de la alcaldía del Valle. Bien, señor Peralta, dijo Matías. Yo soy Matías Cruz, dueño de este rancho. La señora Jacinta trabaja aquí por acuerdo justo y con pago establecido. Si hay una reclamación se escuchará, pero no voy a permitir que se la humille en mi puerta. Ofelia soltó una risa seca. Nadie la humilla, solo queremos que responda por lo que dejó. Jacinta reunió valor y habló. No dejé más que una casa que ustedes ya pensaban quitarme y unas gallinas flacas que les habrían dado vergüenza hasta robar. Ramona endureció apenas la sonrisa. También dejaste deudas. Deudas de Eusebio que ya he pagado más de una vez con trabajo y con monedas que nunca bastaban para ustedes. El funcionario miró sus papeles. Aquí no hay registro claro de pagos completos. Bruno resopló indignado. Pero fue Matías quien volvió a intervenir. Entonces habrá que aclararlo con testigos y cuentas, no con 2 mujeres viniendo a ladrar al portón de una casa ajena. Ofelia se puso roja. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque esta mujer está bajo mi techo y porque la decencia sigue valiendo algo en esta tierra, aunque en el valle parezca escasear. El silencio que siguió fue corto, pero contundente. Incluso el funcionario pareció incómodo. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Paloma salió de la cocina. Venía pálida pero erguida. Inés la seguía de cerca, agarrada a su falda. Jacinta quiso hacerlas volver, pero ya era tarde. La niña mayor se detuvo junto a su padre. Doña Jacinta no les debe nada, dijo con voz clara. Ella nos da de comer, nos peina, nos enseña, hace que mi hermana duerma. Si ustedes vienen a llevársela, están haciendo algo malo. Ofelia abrió la boca, escandalizada quizá para callarla. Pero Inés, con la valentía temblorosa de los pequeños, añadió, y además el pan de aquí volvió a oler bonito desde que llegó. Aquello tan sencillo y tan infantil quebró algo en el aire, porque no hablaba de leyes, ni de deudas, ni de papeles. Hablaba de verdad, de la verdad que solo los niños dicen sin adornos cuando aman algo con el corazón entero. El funcionario bajó lentamente la carpeta. Quizá esto deba revisarse en la alcaldía con más calma, murmuró. No parece asunto para resolverse aquí mismo. Ofelia protestó. No puede irse así. Esa mujer nos está robando lo que es de la familia. Lo que veo,
respondió el hombre ya más firme. Es una disputa de bienes mal documentada y una señora empleada de forma legítima. Si quieren seguir, presenten cuentas claras. Mientras tanto, no hay nada que ejecutar hoy. Ramona tiró del brazo de su hermana, comprendiendo que habían perdido aquella primera embestida. Pero Ofelia no se resignó. Miró a Jacinta con odio puro. No te creas importante por esto. Sigues siendo la viuda de los huevos rotos. Y entonces Jacinta, que durante años había tragado humillaciones para no empeorar su miseria, sintió que algo viejo terminaba de morir dentro de ella. Dio un paso al frente. No, dijo con una firmeza que la sorprendió hasta ella misma. Ya no. Ofelia parpadeó. Jacinta continuó con la voz serena y limpia. Fui esa mujer mientras ustedes decidían mi nombre por mí. Pero eso se acabó. Mi dignidad no depende de la miseria que ustedes me dejaron ni del desprecio con que me miraron. Váyanse, y si quieren cuentas, tráiganlas. Yo también sé sumar todo lo que les di mientras ustedes esperaban verme caer. Nadie habló por un instante. Luego Bruno abrió el portón lo justo para marcar el final. Ofelia y Ramona se marcharon sin despedirse, arrastrando tras de sí el polvo del camino y una rabia que ya no podía tocarla del mismo modo. El funcionario montó su caballo con prisa y se fue detrás. Cuando el silencio volvió al rancho, Jacinta sintió que las piernas le temblaban. Inés corrió a abrazarla. Paloma no corrió, pero se acercó y se quedó tan cerca que casi la tocaba, como ofreciendo su presencia entera. Matías habló entonces, con una emoción contenida que le cambió la voz apenas un poco. Esa fue la primera vez que la oí defenderse sin pedir perdón por existir. Jacinta cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, descubrió que estaba llorando, no de miedo, no de humillación, de alivio. Esa noche, después de acostar a las niñas, salió a la galería para tomar aire. El cielo estaba lleno de estrellas quietas y el rumor de los álamos parecía más suave que de costumbre. Matías ya estaba allí, sentado en una silla de madera, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Supe que era usted por sus pasos, dijo apenas ella se acercó. Jacinta sonrió entre lágrimas secas. Voy a tener que aprender a caminar de otro modo. Espero que no. Ella se sentó a su lado. Durante un rato no hablaron. El silencio entre ambos ya no era extraño. Era una forma de compañía. Al cabo de un momento Matías dijo: el mes termina en 4 días. La frase cayó con la dulzura triste de lo inevitable. Lo sé. Bruno puede llevarla al valle si eso decide. Jacinta apretó las manos sobre la falda. ¿Y si no quiero volver? Matías tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó más baja que nunca. Entonces no vuelva. Ella volvió el rostro hacia él, aunque supiera que sus ojos no podían verla. ¿Así de simple? No, admitió. Nada de esto es simple, pero sí es claro. Esta casa, hizo una pausa, buscando las palabras con una honestidad que desarmaba. Esta casa volvió a sentirse viva desde que usted llegó. Las niñas la esperan. Bruno la respeta. Y yo hace mucho que no encontraba paz en la voz de otra persona. Jacinta sintió que el corazón le latía con una fuerza dolorosa. Matías continuó. No le estoy pidiendo nada que no quiera dar. Solo le digo la verdad. Si decide quedarse, no será como criada sin nombre, será como parte de esta casa. Y si algún día, con el tiempo, su corazón pudiera verme como algo más que el hombre que le dio trabajo, entonces bendeciría esa misericordia. Pero no voy a presionarla. Ya ha vivido bastante bajo la voluntad ajena. Jacinta se llevó una mano al pecho. Nunca, ni en sus años de juventud, nadie le había hablado así. Con deseo contenido, con respeto entero, con una paciencia que no exigía, sino que esperaba. Yo llegué aquí creyendo que solo venía por un techo, susurró, y encontré algo que ya no esperaba encontrar. ¿Qué cosa? Ella respiró hondo. Las palabras le temblaron, pero no retrocedieron. Lugar, paz, y bajó la voz aún más. Una forma de cariño que no humilla. Matías inclinó apenas la cabeza, como si esas palabras le hubieran tocado una herida y una esperanza al mismo tiempo. Entonces Jacinta hizo algo que no había planeado. Buscó su mano,
La encontró sobre la madera áspera del brazo de la silla, grande, quieta, marcada por el trabajo. La cubrió con la suya. Matías no se movió al principio. Después, muy despacio, cerró los dedos alrededor de los de ella, como si recibiera algo sagrado y frágil a la vez. «Quiero quedarme», dijo Jacinta. El aire pareció detenerse. «¿Estás segura?» «Sí, aunque el valle hable». Ella soltó una exhalación que casi fue una risa. El valle habló cuando vendía huevos rotos. Hablará si siembro rosas o si me convierto en piedra. Que hablen. Yo ya no voy a vivir según su hambre. Matías apretó apenas su mano. Entonces quédese. No hubo beso aquella noche. No hacía falta. Lo que nació entre ellos en ese instante era más hondo que una prisa. Era el reconocimiento sereno de dos almas cansadas que por fin dejaban de defenderse del todo. Los meses siguientes confirmaron lo que aquella noche había prometido. La reclamación de Ofelia y Ramona se cayó sola cuando el escribiente revisó cuentas antiguas y varias vecinas. Incluso doña Tomasa declararon cuánto había trabajado Jacinta para sostener la casa de los Robles sin recibir justicia. Las cuñadas quedaron humilladas por su propia codicia y terminaron vendiendo parte de lo que tenían para cubrir deudas que nunca imaginaron que saldrían a la luz. El valle, como siempre, murmuró, pero esta vez murmuró también otra cosa, que en los álamos negros la viuda había renacido. No fue de un día para otro, pero con el tiempo Jacinta y Matías se unieron no solo en la rutina, sino en el corazón. Primero fue una mesa compartida hasta más tarde, luego conversaciones en la galería, luego la costumbre de buscarse con la voz. Y una tarde de primavera, bajo los mismos álamos que habían visto llegar a Jacinta con miedo en el pecho, Matías le pidió que se casara con él, no por necesidad, no por conveniencia. No por llenar un hueco con otro nombre, sino porque la amaba. Las niñas lloraron de felicidad cuando lo supieron. Bruno se limpió los ojos fingiendo que era humo del fogón. Y Jacinta, al ponerse el vestido sencillo que Paloma ayudó a coser y dejar que Inés le acomodara flores pequeñas en el cabello, comprendió algo que durante años había creído imposible, que la vida podía herir con crueldad antes de revelar su misericordia. Mucho tiempo después, cuando en el valle alguien volvía a mencionar a la viuda de los huevos rotos, ya no lo hacía con burla. Lo hacía recordando que fue precisamente ella la que todos despreciaron, la que terminó convirtiéndose en el corazón de una casa donde otros habían aprendido a vivir de nuevo, porque al final esa fue la verdadera victoria de Jacinta, no haber escapado del dolor, no haber sido rescatada como en un cuento, sino haber llegado rota a la puerta de una vida nueva y descubrir que todavía tenía dentro de sí lo bastante intacto para construir un hogar. Y en ello vivía la lección más profunda de su historia, que la dignidad no se mendiga, el amor verdadero no humilla, y quien aprende a ser visto con respeto también aprende, por fin, a sanar.